25 y está conformado por Medina, Mariana, Gemma, Carolina y Emily. Y vamos a exponer sobre el Museo de la Santa Inquisición. Sus expresiones dicen más que 1000 palabras. Rostros de sufrimiento, miedo, se reflejan en estos hombres y mujeres que fueron torturados. Es el Museo de la Inquisición, en la ciudad de Toluca, que a través de piezas hechas de materiales especiales, casi humanas, se refleja uno de los periodos más sanguinarios de toda la historia. Son 32 puntos que conforman este museo, que ofrece un recorrido con audio a los visitantes, para que conozcan los tormentos aplicados por la Inquisición. Tal es el caso de la tortura del cordel, el potro y la toca. Se inaugura un jueves en la ciudad de Toluca por la administradora Silvia Castañeda Culín. Creo que se trata del recinto 25 en retratar una época de la historia oscura y sangrienta, como lo fue la Inquisición. Añade que las exhibiciones son bastante crudas, al retratar las torturas que sufrían las personas en aquella época. La exposición se incorpora a una serie de espacios históricos que se registraron hace muchos años en la Ciudad de México y Guanajuato, además de otras entidades federativas en la época de la conquista. Los guías dan cuenta del significado de cada una de las piezas expuestas y explican que no solo se trata de algún tipo de promoción acerca de la tortura o exaltar las virtudes de la misma, sino de compartir con los públicos que visitan esta exposición la importancia que han tenido estas herramientas a lo largo de los siglos. Los instrumentos y apartados que se muestran eran utilizados para castigar actos de herejía, brujería, robos, homicidios y otras fallas consideradas como tiempo ilícito contra las autoridades. El museo es una muestra de los instrumentos y técnicas más usuales de la tortura en la Edad Media, y algunos que aún se usan en la actualidad. Al principio, en la entrada del museo, se muestran algunos instrumentos de los más conocidos, y en otros poco inusuales, que se usaban para torturar a los delincuentes y para ejercer la pena capital. Primer museo. Este primer museo se encuentra en la Ciudad de México, en el Museo de Bellas Artes. En 1942, Isidro Fabela solicitó que el antiguo convento de las Carmelitas Descalzos fuera cedido al Estado de México, hasta que dicha petición fue aceptada en 1944 e inició su función como museo en 1940. El Museo de Bellas Artes alberga pinturas y esculturas de los siglos XVI y XIX. Consta de 7 salas, corredores y patio, que también son área de exhibición. Inquisición o Santa Inquisición fue una institución que tuvo su origen en el año 1500 en la Iglesia Católica, con el fin de castigar la herejía. Ahora, como parte de la historia de la humanidad, se evidencian los severos castigos que realizaban a través de la conservación de instrumentos diseñados para este propósito, hecho que resulta fascinante por un lado, ya que se pueden ver y conocer sus funciones, al tiempo que también es escalofriante la idea del sometimiento en esta época moderna. Además, hace del conocimiento que en la Edad Media surgió un tribunal eclesiástico dedicado a la búsqueda e investigación de los delitos contra la fe católica, que se llamaba Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Su operación inició en el siglo XII en Europa hasta el siglo XIX, introduciéndose en América en el siglo XVI. Sabedor de la importancia de conocer esta forma de tortura como parte de la severo cultural de cada individuo, el gobierno del Estado de México trae la exposición Inquisición, procesos y tormentos del Museo Medieval. ¿Por qué se debe conservar el Museo de la Santa Inquisición? El Museo de la Santa Inquisición es un patrimonio que debemos conservar, pues este nos enseña un lado muy curioso de la historia que nos muestra cómo se vivió en tiempos pasados, el cómo la religión quería entrometerse en todo y nadie podía hacer nada en contra de ello. Recomendamos el Museo de la Santa Inquisición de la ciudad de Toluca. Nos da una gran oportunidad de conocer más de esta época que la historia ha pasado. Nos brinda nuevos conocimientos y quizás una nueva forma de valorar la vida.
La Inquisición fue un avance para la época que en muchos casos permitió salvar muchas vidas y almas. También es cierto que se cometieron errores de exceso que no se pueden dejar de lamentar. El magisterio vivo de la Iglesia enseña que está mal aplicar la pena de muerte a un hereje, por el simple hecho de ser hereje. Aplicar métodos de tortura o cualquier medio de coacción externa sobre ellos o sus conciencias en materia religiosa. Esta es una de las enseñanzas morales que los fieles católicos debemos aceptar con espíritu religioso. Difícilmente se puede juzgar desde nuestro tiempo los acontecimientos del pasado, pero estamos de acuerdo con los autores más sobresalientes que hemos utilizado como biografía de este trabajo, que la Iglesia pudo haber hecho más por evitar la Inquisición. Sin embargo, la dependencia al poder del Estado la limitó. Es de resaltar que el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los pecados cometidos por los hijos de la Iglesia a lo largo de los siglos. Es que la Inquisición no estaba solamente bajo el control de la Santa Sede, sino que en España, por ejemplo, estaba bajo el poder de los reyes católicos. Estos la utilizaban con el fin de mantener la sociedad unida. Esta exageración de la realidad está fundada por las muchas películas y documentales que se han hecho sobre la Inquisición. En ellas se mezcla una parte real y una parte ficticia. En breves palabras, la Inquisición solo quería mantener a la Iglesia Católica unida, aunque a veces tomaba criterios y medidas no muy adecuadas, por lo que no siempre actuaba bien. Pero lejos del macabro mito que se ha divulgado por medios anticatólicos, que no quieren que se conozca la verdad. Ojalá estas muestras tan duras nos ayudaran a tomar conciencia para no volver a cometer ciertos errores del pasado, aunque mi amigo el esqueleto y yo casi hemos perdido la fe en ello.